Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la capital de este hermoso estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, en esta cuarta emisión ya de Síntesis de la Criminología. Le doy a usted la más cordial bienvenida. Esta es una producción de la Universidad INFA, el Colegio Internacional Forense, para Mega Canal. Estamos transmitiendo a través de su canal 7 y a usted le doy la más cordial bienvenida. Antes, déjeme darle las gracias por todas las llamadas, sus sugerencias, los comentarios, por supuesto que los tomaremos en cuenta. Gracias a ustedes que nos escriben a través de infatv07@hotmail.com y en Facebook, Universidad Infa Chiapas. Gracias de verdad a todos ustedes. Les recordamos también los teléfonos 614-6688 y quienes nos quieran hablar también, por supuesto, del interior, Olada 961-614-6688. Les saluda con muchísimo gusto. Mi nombre es Erika Calderillo y el día de hoy, pues como todos los programas que hemos tenido un éxito y toda una respuesta favorable a ellos, el día de hoy es un tema por más interesante. De hecho, todos son muy interesantes, pero el día de hoy creo que nos va a interesar a más de uno porque nos inmiscuye y sobre todo porque seguramente más de alguno de nosotros hemos sido víctimas. Vamos a saber qué es la victimología. De hecho, lo hemos clasificado en dos partes. Esta es la primera parte. Vamos a tener otro segundo programa de victimología porque engloba bastante. Hay mucho de qué hablar. Y sobre todo porque vamos a conocer exactamente cuándo, a partir de qué momento somos víctimas, por qué somos víctimas y qué es lo que encierra esta palabra de victimología. Por supuesto, les voy a presentar a nuestro invitadísimo, como siempre, un invitado de honor, además un excelente amigo, una persona con un, muy humano. Y seguramente ustedes lo han conocido, tiene una trayectoria también muy impresionante dentro de la criminología y vamos a escuchar su síntesis curricular para conocer a nuestro invitado especial de hoy, el maestro Nelson Alonso Quintero Espinosa. Psicólogo Nelson Alonso Quintero Espinosa, licenciatura en Psicología Social, diplomado en Criminología, psicólogo en el Centro de Readaptación Social para sentenciados número 14 en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en el área femenil, coordinador del pabellón psiquiátrico del área varonil, coordinador del programa Violencia Intrafamiliar y encargado del curso de manejo adecuado para las emociones. Ponente y participante en talleres, congresos, cursos de diversas instituciones en el ramo. Asesor de proyectos de formación humana y metodológica. Coordinador de los siguientes proyectos: Programa Integral para la Formación de la Cultura de la Legalidad y la Prevención de la Violencia Sociofamiliar en la Mujer Zoque y Camino a las Nuevas Entidades Femeninas Indígenas en el Estado de Chiapas. Exponente de pintura con participación individual y colectiva para el Honorable Ayuntamiento Constitucional y la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente catedrático titular de la Universidad INFA en diferentes materias de la especialidad. Bien, pues después de escuchar quién es el maestro Nelson Alonso Quintero Espinosa, aparte de que es un excelente pintor, maestro, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias licenciada, por habernos invitado. De verdad, el compartir esta tarde, noche con usted, pues seguramente a muchos les va a interesar y estoy segura que vamos a tener también muchas llamadas, maestro, para saber qué es la victimología, pero vamos a decirlo así como una breve introducción. ¿Qué vamos a ver y qué nos va a explicar hoy en este programa? Para iniciar, ¿qué es la victimología? La victimología es una ciencia multidisciplinar que se encarga del estudio de las víctimas con el propósito de disminuir los efectos psicológicos, económicos y sociales que provoca este hecho o un hecho delictivo, ¿no? También veremos, por ejemplo, clasificaciones de las víctimas. Vamos a ver un poco sobre lo que es el círculo victimal, cuando la víctima de repente se convierte en victimario por alguna causa, ya sea fortuita o bien por algún daño psicológico o por un daño económico. Sobre todo la experiencia que estábamos escuchando en la síntesis curricular, que usted ha trabajado en varios de los centros de rehabilitación social, ha estado pues muy de cerca con muchos de los internos, sabe el sentir
los ha platicado con ellos y muchas veces creemos que uno es la víctima y a veces ellos terminan siendo las víctimas también. Así es. Dentro de las víctimas podemos ver a las víctimas de abuso del poder. Entonces hay personas que, por ejemplo, han cometido o están dentro de la cárcel que no han cometido ningún delito, pero por cuestiones legales o por cuestiones de nuestros propios gobernantes, entonces son llevadas a un proceso penal que muchas veces es fabricado, ¿no? Entonces, y ahí tenemos a víctimas de abuso del poder. También tenemos víctimas del delito, que en este caso hay gente que ha sido violada por robos, homicidios, y tenemos también las víctimas de forma general. Aquí en estas víctimas de forma general son por aquellas que han sufrido dolor o sufrimiento por lo que son desastres naturales. Eso también, vamos a platicar mucho de eso. Un caso que tuvimos aquí en el estado de Chiapas, muy sonado del stand, vamos a platicar de qué es. Vamos a un corte inmediatamente, regresamos, estamos en Síntesis de la Criminología, por favor no se vaya y llame ya. Ya presenta Tablet más Internet. Enséñame el camino más rápido, amigo. Incluso cómo impresionar a mi novia. ¿Qué podemos hacer este fin de semana? Eres increíble. Igual que mis amigos. Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Llévatela en plan Yo Internet desde 349 pesos. Incluye internet en casa. Contrata Yo en Megacable. Megacable no es una alcancía, pero te ayuda a ahorrar, porque con sus paquetes de telefonía ilimitada ahorras más que con la compañía de teléfonos. Megacable es hablar más y pagar menos. Megacable es Yo. Estudia sin dejar de trabajar. Con solo 3 horas diarias y clases presenciales. Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, INFA. Licenciaturas, maestrías y diplomados. Línea directa 6146688. Estudia sin dejar de trabajar. INFA. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Síntesis de la Criminología, una producción de la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense. El día de hoy, Victimología, primera parte. Estábamos platicando y dándole la más cordial bienvenida a nuestro maestro Nelson Alonso Quintero Espinosa, y del cual nos estaba platicando un poco del concepto de victimología, pero podemos decirlo más completo. ¿Qué es la victimología? Habíamos comentado que la victimología es la ciencia que estudia a las víctimas de forma multidisciplinar, la que su objetivo lo que tiene es explicar del por qué se convierte una persona en víctima. Además de no solamente saber por qué se convierte en víctima, sino también diagnosticar y tratar a la persona que es víctima. Y por eso es multidisciplinar, porque entra muchas ciencias, entraría la psicología, trabajo social, entraría la sociología, estaría también la medicina. Entonces, cada una de esas áreas busca explicar del por qué una persona se convierte en víctima. Y también la victimología trata otro tema, no solamente la víctima, sino la victimidad y la victimización. Hablar, por ejemplo, de victimidad es hablar del hecho, de la situación, del delito que se comete, y hablar de victimidad también es hablar también de los tipos de delitos que hay en una zona geográfica, ¿no? Eso sería como grandes rasgos lo que es la victimología, el estudio de la víctima y la victimización y la victimidad. Y entender que no solamente víctima que se entienda como alguien que recibe una agresión física, puede ser también verbal. ¿De qué otra manera? Claro, si hablamos del concepto de víctima, podemos decir que víctima es toda aquella persona o grupo de personas que sufren un daño a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel físico, a nivel social por otras personas o bien por desastres naturales. O sea, es hablar eso del concepto de víctima general, ¿no? Okay. Entonces eso entraría en lo que usted estaba diciendo, ¿no? Y otra de las cosas que sí me gustaría ver es que la victimología es una ciencia que saca de las tinieblas a la víctima, porque hace mucho tiempo atrás podemos ver de que todo se centraba en el victimario, en el criminal. Y hasta hoy en día, porque podemos ver que hay novelas, libros, hasta club de fans de criminales, pero por ejemplo, ¿dónde queda la víctima?
Y hasta en la misma ley, la víctima a veces no está protegida. Sí. ¿No? Podemos ver que el victimario tiene los derechos humanos, cómo va a recibir su sanción, cómo va a hacer esto y todo aquello. Pero en caso de la víctima hay una pobreza en cuanto a qué vamos a hacer con ella, hacia dónde va, cómo puede intervenir también en un proceso judicial, ¿no? A veces la víctima se pone a un lado. Sí, y todo se centra en el efectivamente. victimario, ¿no? Y seguramente a algunos de los que nos están viendo en este momento les ha pasado algo de eso. De verdad, si alguien ha sido víctima y que nos lo quiera compartir, por supuesto de manera anónima, nos gustaría mucho saber y qué trato le dieron, si se acercó a algunas de las autoridades, qué fue lo que pasó, le dieron seguimiento, lo dejaron ahí, está en una situación de esta, nos gustaría saberlo para que de esta manera pues nosotros también podamos ayudarles. Hay un libro de la doctora María de la Luz Lima Malvido, que por cierto vamos a tener una entrevista aquí hoy en el programa. Ella es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología aquí en México y también pertenece a nivel internacional a la red de victimología. Ella en su libro de modelo de atención a víctimas del delito en México. Se lo sabe. Nos decía precisamente, por ejemplo, a mí me violaron, ¿no? Entonces cuando voy yo denuncio en un ministerio público, lo detienen en ese momento a mi violador, eso por decir, ¿verdad? Y en ese momento que lo detienen a él, le dan una manta, si por ejemplo fue a las 2, 3 de la mañana, le dan una manta para que cuando lo detienen, le dan de comer o de cenar en ese momento, puede estar en una cama acostado y la víctima, en este caso, si fuera yo, me hace las preguntas que suele suceder todo un calvario, por cierto, porque es volver a recordar todo lo que le pasó, pero y te dejan ir. Y ya nadie, tú no sabes si vas a llegar a la misma casa donde fuiste violado, si quieres llegar o no. Simple y sencillamente, como usted dice, nadie le hace caso. Claro, y aquí podemos ver a 3 niveles de victimización, o 3 niveles de victimización. La victimización primaria, que sería el hecho del caso que habla, ¿no? La persona que es violada, y tenemos al victimario, un daño físico, psicológico. La segunda victimización, que sería la victimización que recibimos por las autoridades. El hecho del trato, los gestos, o que de repente a la víctima le hacen hacer colas para también, poder denunciar. Y tenemos una tercera victimización, lo de la sociedad. En este caso, por ejemplo, hablamos de la violación. Sucede el caso que de repente hay gente que es abusada, robada, violada y que después es discriminada por el entorno social, ¿no? A veces hay en comunidades donde dice, allá va la persona que fue violada, y le empiezan a señalar. Entonces, no solamente recibimos una victimización directa, sino también por las autoridades y por la misma sociedad. Entonces, es terrible la situación actual que pasa la víctima, ¿no? Sí, si se dan cuenta, quienes han estado siguiéndonos aquí en el programa, desde la primera emisión de Síntesis de la Criminología, es precisamente darle un seguimiento, ¿no? Estuvimos hablando de derechos humanos, hasta cómo llegar si alguien no nos está haciendo caso, en este caso victimología, de la criminología, y precisamente llevamos una secuencia de todos estos temas que nos están sucediendo y que muchas veces es como que a la gente le da miedo tocar estos temas, ¿no? Pero también, por ejemplo, las autoridades, como usted dice, cuando alguien llega y le dice, es que usted cómo andaba vestida, a lo mejor usted lo provocó, ¿no? Si alguien del público me ayudó, gracias. A lo mejor usted lo provocó, ¿verdad? Y a lo mejor usted, ¿qué le dijo? O estaba coqueteándole, o estaba insinuándosele, ¿no? Y entonces, oye, espérame tantito, ¿no? Vengo deshecha, no sé ni qué hacer, etcétera, etcétera. Pero también está del otro lado. Porque también hemos visto muchos casos en el que a lo mejor una mujer llega y dice, oiga, es que se me violó, y de inmediato van y agarran a esa persona, lo encierran, y resulta que pues ni siquiera le hicieron pruebas ginecológicas, no se comprobó tal vez si había penetración o pruebas de semen, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. De hecho, hablando de este tema, podemos tener también una clasificación de víctimas. Tenemos víctimas provocadoras, víctimas ideales, víctimas por ignorancia, víctimas imprudenciales, víctimas imaginarias, y en este caso podríamos decir que estaríamos hablando de la víctima que es simuladora.
Que de repente tenemos víctimas que dicen, bueno, a mí mi esposo me violó, mi esposo hizo esto, pero con tal de, tal vez de recibir, no sé, algún recurso económico o atención, ¿no? Entonces va simulando su... Bueno, vamos a ver un Vox Populi, ¿le parece, maestro? Para que comentemos y nos demos una idea. Le preguntamos a alumnos de la universidad a ver qué opinan y si saben qué es victimología. Vamos a verlo. La victimología es una ciencia que estudia el comportamiento de la víctima, así como la criminología estudia el comportamiento del delincuente. La victimología tiene que estudiar el comportamiento de la víctima y los tipos de víctima. Es la ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las víctimas y los factores que los llevan a hacer estas. La victimología es la ciencia y o disciplina que estudia a la víctima, tanto los factores que ayudan a que éste se vuelva víctima. Victimología para mí es la ciencia o disciplina que estudia al individuo después que ha sido víctima de algún delito. Sí, para mí la victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y a su papel dentro de un hecho delictivo. Muy buenos días, soy el mayor de infantería Jesús Enrique López Quintero, catedrático de la Universidad INFA. Para mí la victimología consiste en todos los procedimientos y todo lo que abarca lo relacionado con un hecho criminal. En sí, con todo el estudio, con todo el peritaje, con todos los indicios para llegar a una verdad. En esa verdad implica la reconstrucción de la escena tal y cual como considera el especialista, en este caso los peritos, que sucedieron, de acuerdo a todas las evidencias, de acuerdo a todas las pruebas, de todos los testimonios, es llegar a una verdad absoluta, para darle pie, como auxiliar de las autoridades judiciales, darles todos los elementos de juicio para que logren determinar si alguna persona es culpable o inocente. Bien, pues lo escuchamos, la Vox Populi de los chicos, que es lo de victimología, y pues tienen una idea, ¿no?, de lo que estamos platicando. Claro, tal vez porque son alumnos del INFA. Sí, pero tienen una idea más o menos clara de lo que es de hecho el nombre, ¿no?, victimología, el primero es víctima. Entonces ahí creo que nos da una idea de lo que estamos hablando. Aunque acá hablar de victimología, como les decía, es una ciencia, ya es una rama, es una disciplina que se va a encargar del estudiar, pero de forma científica y metódica. Y donde intervienen muchas ciencias, como lo decíamos, y muchos instrumentos. Por ejemplo, podemos ver que está la entrevista, la observación y varios métodos para poder llegar y descubrir a esas víctimas, ¿no? Ah, eso es muy interesante. Vamos a un corte, inmediatamente nosotros regresamos para seguir estudiando qué estudia la victimología y cómo se estudia una víctima. Regresamos, esto es Síntesis de la Criminología, no se vaya. No sabes todo lo que me escribe. No, claro, si ya viene a verme. Lo que le espera cuando llegue. Llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá desde 217 pesos al mes. Incluye minutos a celular. Con Yo Hablas Más, pagas menos. Yo quiero todo contigo. Advertencia. Tú y tu familia pueden estar en peligro de sufrir un secuestro virtual. Esto ocurre con llamadas de amenaza en las que el delincuente obliga a la víctima a mantenerse incomunicada. Es ahí cuando ataca y hace creer a los familiares que se trata de un secuestro real para así cobrar rescate. Si recibes una llamada desconocida con estas características, ignórala y denuncia al 066 y 089. La participación y la unidad nos hacen un estado fuerte y seguro. Procuraduría General de Justicia del Estado. Chiapas nos une. No, cuélgate primero. No, tú. No, cuelga tú. No, tú. No, tú. No, tú. Llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá desde 217 pesos al mes. Incluye minutos a celular. Con Yo Hablas Más, pagas menos. Yo quiero todo contigo. Ahora, Megared te incluye la tablet MediaPad 7 Lite de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Megared 5 megas por solo 349 pesos al mes. Sí, internet y tablet por solo 349 al mes. Megared, el internet súper rápido.
Hoy en Síntesis de la Criminología estamos hablando de victimología. Esta es nuestra primera parte. Maestro Nelson Alonso Quintero Espinosa, con toda su vasta experiencia en los centros de readaptación social, los que llamamos los cerezos, ¿cómo se estudia a una víctima? Bueno, si planteamos de las experiencias que nosotros hemos tenido, a veces podemos decir, los que están en el cerezo son victimarios todos. No, también hay personas que han sufrido la victimización o dentro de ese mismo contexto han sido victimizadas. Si planteamos el hecho de un caso en específico que me tocó vivir a mí, fue de una persona que vivió el hecho de la prisión como una victimización. Fue acusado de un delito que no cometió, su familia la dejó, o lo dejó mejor dicho, se fue. Estando dentro del penal no tenía recursos económicos, entonces era difícil, aunque recibían comida, la ropa y reciben ropa, pero en un momento dado el hecho de quedarse solo fue algo muy, muy fuerte para él, ¿no? Y aquí, ¿cómo se atendió a este caso en específico? Lo primero que se hace es identificar, ¿no? A veces la persona identifica un dolor, un daño, ¿no? Y dice, yo estoy siendo dañado y entonces me siento en la posición de víctima y busco a alguien para ayudar. Hay personas, por ejemplo, que son victimizadas, pero curiosamente no se dan cuenta de la victimización. Aquí eso es muy importante también. Creo que el capítulo pasado hablaron acerca de los derechos humanos, ¿no? Y en este caso hay veces de que la persona es víctima, pero como no sabe sus derechos, entonces nunca… No dice nada, ¿no? Se queda callado. O bien… no lo reconoce, no reconoce la victimización. Pero en este caso que te platicaba era de que sí había reconocido, sentía un dolor, un daño, y entonces el primer momento fue identificarlo y llevarlo al área, hacer un estudio psicológico. Ahí intervino una psicóloga, le hizo todo el estudio, una valoración. Después canalizamos al área de trabajo social, donde hicieron el estudio socioeconómico completo. Y después se pasó al área médica. En este caso, al pasar al área médica, bueno, ¿qué tiene que ver área médica? En este caso, ver también todo a nivel fisiológico, a nivel neurológico, que si no existe algún daño, que también podría ser como predisponente para que él estuviera sintiendo ese dolor, ¿no? Después de pasar esa área, se pasó al área educativa. Entonces, cuando hablamos de atender a una víctima, les decía, es un contexto multidisciplinar. Entra el psicólogo, entra hasta el criminólogo. Entra el criminólogo. Si hablamos en el caso de los delitos de robo, abuso, violación, en una víctima entra el criminólogo y entra el criminalista también para determinar todo el contexto y la escena, ¿no? Después de que ya se valoró, el siguiente paso es definir el tratamiento. No, si vimos que en la evaluación fue un daño psicológico, ok, vamos a pasarlo con área de psicología para recibir terapias. Si en el caso vemos que la valoración arrojó un daño a nivel biológico, médico, fisiológico, bueno, ok, vamos a mandarlo con el médico, ¿no? No sé qué ellos, en su área, los medicamentos correspondientes que tienen que otorgar, ¿no? Y en el caso de trabajo social, su labor es integrarlo al grupo social. En este caso, ahorita recordando al trabajo que se hizo en el penal, a esta persona se le insertó a un grupo de autoayuda. Entonces, trabajo social hizo esa labor de insertarlo al grupo, de llevarlo a actividades lúdicas, recreativas, y entonces fue una intervención integral, ¿no? Y es que no solamente quienes estamos, y gozamos de libertad, no, ni siquiera nos imaginamos que desde el momento que alguien comete un delito se le juzga, se le dicta sentencia y entra a un centro de rehabilitación. Precisamente tiene que ser centro de rehabilitación para que se puedan readaptar a la sociedad, si es que así se tuviera él oportunidad de readaptarse, ¿no? Y si no, pues se queda ahí toda su vida. Pero es todo un proceso, maestro. No es nada más los que se encierran y los que estamos afuera nada más de verlos, no, pues que pague, es culpable y que ahí se quede y que se refunda en la cárcel, ¿no? Hasta decimos unas palabras horribles ahí, pero adentro pues no sabemos qué. Ajá, exactamente. Sí, de hecho, como comentaba, ¿no? De que a veces podemos percibir a los victimarios, a la cárcel y todo el proceso, pero aquí también me gustaría remarcar otra de las cosas en la victimología, que la victimología también, si hablamos del caso de los criminales y de todas esas personas, hay algo que se llama camino de la víctima y el camino del victimario, que también es un encuentro muy interesante, que toda víctima
A veces decimos, solamente el victimario crea el camino, empieza a construir cómo va a cometer el delito, y no es cierto. A veces nosotros hacemos nuestro propio camino para ser victimizados. El hecho de cómo vamos vestidos, los lugares a donde vamos. De repente dicen, en ese lugar no tienes que pasar porque es oscuro o ahí hay robos. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y pasamos por ese camino, ¿no? O bien nosotros, hay veces que ignoramos las normas o las reglas de ciertos grupos, ¿no? Muy bien. Corrijo, son centros de readaptación social, ya no son cerezos, ¿verdad? No, Son no, CERS. eso sí es cierto, son CERS, Centros de Reinserción Social. Reinserción social. Sí, centros de Reinserción Social. Muy bien. De las áreas que componen a la victimología y los tipos de víctimas que hay, eso sí me gustaría que, aunque ya lo dijimos, pero porque me gustaría que si platicáramos del caso Stan, del huracán, lo que sucedió aquí en nuestro estado de Chiapas. Hubo víctimas, victimarios, abuso de poder, etcétera. Y por desastre natural, no necesariamente que alguien provocó que hubiera esas víctimas, ¿no? Exactamente. Aquí es lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Entonces tenemos víctimas de forma general, víctimas del delito y víctimas de abuso del poder. Y aquí en el caso Stan podemos encontrar todo ese tipo de víctimas. Las víctimas generales que empezaron por el desastre natural, un huracán. ¿no? Sí. Tuvimos víctimas, perdieron casas, familias, muertos. Después de que pasó ese hecho, el siguiente fue de que las casas quedaban desoladas y entraban a robar, ¿no? Saqueaban lo que hubiera, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hubieron familias que en un momento dado se quedaron sin nada y tuvieron que robar a veces. Sí. O buscar dónde encontrar y saquear las casas de otro. Y la última victimización o el nivel de victimización es cuando el gobierno de repente da un giro a los recursos hacia otro lado, ¿no? Entonces, en vez de dar directamente los recursos que habían destinados a las víctimas, es que lo desviado. necesitaban. Ajá. Exactamente, es necesitado y es desviado, ¿no? Y ahí vemos el abuso del poder. O de repente las víctimas llegaban y decían, ¿sabe qué? Yo sufrí esto y aquello, y decían, a ver, compruébamelo. Realmente, compruébamelo, tienes documentos, pero si perdí todo. Sí. Entonces, ¿cómo las víctimas comprobaban? Y las autoridades decían, si no tengas que comprobarme, entonces no hago nada por ti. Y entonces ahí empezamos a observar todos esos niveles, ¿no? Y también existe la otra cara de la moneda, que muchos también se pasan de listos, ¿no? Que dicen, a lo mejor ni estaba ahí, y efectivamente decía, es que yo perdí esto, y resulta que ni siquiera vivía ahí. Claro, es lo que habíamos llamado, ¿no? De que en este caso podemos ver clasificaciones de víctima. Hablemos del caso Stan, ¿no? Tenemos a la víctima por ignorancia, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Nuestras autoridades, por ejemplo, deben hacer conciencia del peligro que existe en vivir ciertas zonas. Y hay gentes que no estamos conscientes también del grado de peligrosidad donde nosotros estamos viviendo. Y somos víctimas por nuestra ignorancia. Sí. Tenemos víctimas también el caso... Esto fue en Huixtla, allá en el área de área Soconusco, ¿verdad? Sí, el área de Soconusco. Y esta desgracia, ¿no?, que sucedió, y entonces se están dando todos estos factores de víctima, victimarios, víctimas de abuso de poder. ¿Cuál fue el otro que mencionamos, maestro? Víctimas de delito. Víctimas de delito. ¿Y el otro? Sí, y las clasificaciones de víctimas, los tipos de víctimas que podemos encontrar, ¿no? Víctimas por ignorancia, víctimas imprudenciales, víctimas simuladoras, como lo comentaba, no había gente que llegaba a pedir recursos cuando nunca estuvo dentro de la victimización del huracán, ¿no? Ajá, lo que y que quería sacar dinero para su familia, no sé. Entonces aquí vemos... Da escalofrío cuando recordamos estas imágenes del caso Stan, y las millones de personas que perdieron todo, que fueron víctimas y que en un momento dado pues se quedaron igual porque no se les ayudó, como usted dice, fueron víctimas de abuso de poder, donde se desviaron los recursos y nunca llegaron a donde tenían que llegar, ¿verdad? Nosotros vamos a un corte, maestro, porque regresando vamos a ver la entrevista con la doctora María de la Luz Lima Malvido. Es muy interesante, nos fuimos también nuevamente a la Ciudad de México, estuvimos platicando con ella, y por favor quédese porque es muy importante también lo que comentó la doctora María de la Luz. Nosotros regresamos, no se vaya. Megacat
Megacable no es una alcancía, pero te ayuda a ahorrar, porque con sus paquetes de telefonía ilimitada ahorras más que con la compañía de teléfonos. Megacable es hablar más y pagar menos. Megacable es yo. Estudia sin dejar de trabajar. Con solo 3 horas diarias y clases presenciales. Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, INFA. Licenciaturas, maestrías y diplomados. Línea directa 6146688. Estudia sin dejar de trabajar. INFA. Ya presenta Tablet más Internet. Enséñame el camino más rápido, amigo. Incluso cómo impresionar a mi novia. ¿Qué podemos hacer este fin de semana? Eres increíble. Igual que mis amigos. Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Llévatela en plan Yo Internet desde 349 pesos. Incluye internet en casa. Contrata Yo en Megacable. Gracias por sus llamados, 614-6688 y del interior, Colada 961-614-6688. También nuestro correo electrónico, claro que sí, con mucho gusto, infatv07@hotmail.com, Facebook, Universidad Infa Chiapas. El día de hoy, victimología, primera parte. Y vamos a ver la entrevista, como se los comentaba, con la doctora María de la Luz Lima Malvido, presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología. Nos fuimos hasta México, la entrevistamos y esto fue lo que nos dijo. Vamos a verlo, maestro. Bienvenidos nuevamente, estamos en Síntesis de la Criminología, una producción de la Universidad Infa y del Colegio Internacional Forense. Y el día de hoy, en especial, déjenme por favor compartírselo, estoy muy contenta, sobre todo porque estamos con una persona que admiro muchísimo, que quiero en lo personal, pero sobre todo que respeto y que yo lo comento mucho. De veras, yo quisiera ser como ella. No. Es la doctora María de la Luz Lima Malvido, presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología. Doctora, qué gusto, de verdad, es un honor tenerla en el programa. Para mí también muy importante por la labor que están haciendo en el Estado, de verdad. Antes de comenzar el programa, estamos dedicándole precisamente un programa especial. Aquí es la victimología y sobre todo pues en voz de la doctora Lima Malvido. ¿Qué es la victimología? ¿Cómo se define la victimología? Bueno, la victimología es una disciplina que se encarga de estudiar a las víctimas, a los grupos que son victimizados o a una colectividad que ha sido victimizada, pero no simplemente con el hecho de conocer qué están sucediendo con ellos, cómo llegaron a ese proceso tan grave de victimización, sino nos interesa mucho bajo ese estudio cuáles fueron las causas por las que fueron victimizados y si se pueden atenuar, si se puede hacer prevención victimal a efecto de que no vuelvan a repetir la victimización las personas que lo hicieron y en un momento dado ver esquemas y modelos de atención. Hay gente que queda muy dañada y que gracias a la intervención temprana, lo más rápido posible, podemos decir que esa comunidad, en caso de una comunidad indígena o en el caso de una chiquita que ha sido maltratada, violada, pueda recuperarse. Y si bien no podemos decir que es una recuperación total, por lo menos sí quitar el trauma, esa crisis psicológica o resarcir que genera. El daño, ¿verdad? Y claro, resarcir el daño, por supuesto. De alguna manera. Cuando alguien es víctima, doctora, lo estamos platicando porque tenemos llamadas del público y nos preguntan, bueno, fui víctima, ¿a dónde debo acudir? ¿A qué centros? ¿Cuál es el procedimiento que yo debo de seguir? ¿Verdad? Para llevarlo a cabo. Bueno, lo que es muy importante es que todas las procuradurías del distrito, del Distrito Federal y de las entidades federativas todos tienen una procuraduría en su entidad. Es importante que acudan a la procuraduría. En todas las procuradurías hay una oficina de atención a víctimas, un fiscal especial y hay psicólogas que les van a dar una recepción diferente. En ocasiones es la Secretaría de Seguridad Pública de los estados quien llega primero al lugar de los hechos, pero ahí ellas deben de insistir, quiero ir al Ministerio Público a denunciar. Si no denuncian, deben de saber que va a repetir el sujeto que lo hizo. Entonces, para terminar con esa cadena de violencia y victimización, acudir a las procuradurías. Si no fue atendida esa víctima,
entonces sí va a acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que esa comisión haga que las autoridades vean qué sucede. Si son menores, quien tiene la competencia y los especialistas son los DIFs estatales. Ahí pueden acudir para efecto de que le den la más rápida atención. La víctima que desgraciadamente tiene una victimización con consecuencias físicas muy grandes va a ser recogida y va a ser enviada a un hospital. Todos los hospitales por ley tienen la obligación de recibirlas y han tenido cursos para tener una atención adecuada. Lo leíamos en su libro, doctora, Modelo, ¿verdad? El modelo de atención a víctimas que usted escribió. Pero se vuelve un peregrinar, lo comentaba, ¿no? Sí. Se vuelve como más cruel. A veces no les creen. Las víctimas pasan a ser como peor que victimarios, en fin. Es un peregrinar y es un cuento de nunca acabar y es por eso que terminan por cansarse, ¿no? Y ya no quieren seguir con el proceso de investigación. Claro, desgraciadamente menos del 5% de las personas son las que denuncian en este país. Es muy poquito. Yo me daría terror que todas acudieran a denunciar porque iba a ser una crisis en el sistema penal. Debe de la gente procurar tener confianza en la autoridad y acudir. Yo les recomiendo que acudan si es una cosa muy grave, pues hay organizaciones civiles que pueden ayudarlas, las acompañan para efecto de estar pendientes de que la autoridad cumpla con su deber. Entonces en México hace falta realmente estrategias de política pública nacional. A mí no me gusta la idea, como en la nueva ley, el seguir generando más instancias de atención. Es cierto, hace falta un sistema nacional, pero hace falta un ombudsman del tema. Alguien que se dedique a decir, señor gobernador, mire, usted no cumple con las garantías constitucionales, ahora los derechos humanos de la víctima. A ver, esta ley viola los derechos humanos de la víctima, este personal no está teniendo una adecuada actitud frente a las víctimas y esto nos daría pues una etapa muy importante para cumplimiento de las leyes. En México creemos que hacemos una ley y que ya se va a cumplir todo y es falso y por eso es que a veces se frustra a la gente de que no tiene la respuesta de la autoridad. De hecho, apenas se acaba de publicar esta ley, pero tuvo mucha controversia. Pues sí, yo lo que diría de la ley es que es muy fácil criticar, ¿no? Pero hay que saber si una ley va a ser para un momento en un espacio, en un país que tiene estabilidad. Otro momento es cuando la víctima está en un conflicto armado, en un conflicto serio, la guerra, y en otro cuando está en reconstrucción un país. Hay principios que se meten a esta ley sin tomar en cuenta esos momentos. Entonces, de repente, una respuesta a una víctima se dice que es por derecho humanitario. No hay conocimiento de los redactores de qué es el derecho humanitario. El derecho humanitario se aplica en conflictos armados o en la guerra. La justicia transicional se aplica cuando hay una violación sistemática a los derechos humanos y no se cumplió todo que es el acceso a la justicia. Pero aquí al tenerlo todo en la ley confunde mucho porque la víctima dice, tengo derecho a la verdad. No, el sistema penal, tú vas al sistema penal, el derecho a la verdad te lo va a decir una sentencia firme del juez. El derecho a la verdad se da cuando hay violación a derechos humanos para que el gobernante que violó los derechos humanos reconozca ante la comunidad que el hecho que lo hizo para que se conozca la verdad de esa violación a derechos humanos. Pero aquí confunden todo, o sea, se mete todo y a lo mejor con los mismos elementos, nada más reubicar en la ley, en algunos capítulos, los distintos conceptos nos permitiría tener un poco más de claridad. Es por eso esta controversia, ¿no? Porque no la querían aprobar, porque sí, ¿a quién le conviene? ¿A quién no? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que si la ley no tiene equilibrio a propósito de la reparación del daño y siempre que el delincuente no pueda reparar, lo repara el Estado, bueno, nunca va a haber dinero para reparar, porque yo preguntaré al auditorio quién no ha sido víctima de un delito, todos. Claro. Dice que hay que registrarse. Cuando la gente haya sido víctima en un registro, pues es el Registro Nacional de Población, todos se van a registrar y finalmente al dar tanto, al abrirla tanto, resulta que en ocasiones pues no se da nada. Si tú le das 80 derechos a la víctima, nos vamos a ir al derecho penal mínimo, mira, al derecho victimal mínimo, mira, te dimos 2 cosas y ya tranquila, ¿no? Pero si nos concentramos en pocos derechos y hacemos que se cumplan, sería una estrategia mucho mejor que el seguir dando más y más y más, ampliando, porque se va a dar lo que sea más sencillo para cada estado y no lo que necesite a veces la víctima. Claro. Ahora, aplicado en el estado de Chiapas, de donde nosotros transmitimos, y que en su mayoría son indígenas la población,
en su mayoría, muchas veces hasta la discriminación es parte de la victimología, ¿no? Sí. Mire, hay una reforma constitucional muy importante al primero, pero también a la parte, en el tercero y en varios artículos, a propósito de la respuesta del Estado frente a los indios, a los indígenas. Ellos, por constitución, tienen derecho a poder resolver sus conflictos en su comunidad. Entonces, el Estado debe de permitir usos y costumbres, ¿no? También. Usos y costumbres, siempre y cuando no haya violación a los derechos humanos. Así que es muy importante que las entidades federativas legislen esa apertura en el Código Penal, porque el que esté en la Constitución es el reconocimiento, pero el goce y ejercicio lo vamos a dar a través de que en el Código Penal se diga, habrá en un momento dado, como en Guatemala, jueces indígenas, no, pues así con formación indígena que hablan sus lenguas, o bien darles permitirles que en este tipo de asuntos no graves la comunidad use las respuestas que en un momento dado ellos utilizan. Yo creo que fue una de las causas por las que muy violentamente hace algunos años se levantó la comunidad indígena en Chiapas, donde yo tomé mi mochila y me fui a atender a víctimas. Sí, a lo que quería que nos compartiera con el público la experiencia que usted tuvo. No, pues fue interesante. El conflicto armado, ¿no? En Chiapas. La formación de las organizaciones civiles, yo estuve ahí, afuera de la catedral formamos a organizaciones civiles y de verdad venían 3, 4 indígenas, los mismos, o sea, con la misma lesión de hachazos que les daba un presidente municipal porque no los dejaba bajar a un lugar por agua, porque les habían puesto una carretera y ya no podían bajar por el agua. Entonces, todos este tipo de abusos de poder, en un momento dado, obligan a que la gente se reúna y que se manifieste. Claro. Yo creo que ese derecho de las víctimas al derecho de manifestarse con acciones positivas contra la autoridad, las vamos a tener mientras que la autoridad no cumpla con su deber. Yo creo que yo las legitimo siempre y cuando sean acciones no violentas. Una marcha en un momento dado, boicot que se hace de que no compren en tal lado, etcétera, lo van a hacer si la autoridad no cumple con su deber. Le agradecemos muchísimo, doctora, esta entrevista, más que entrevista, es una charla, y sobre todo para que ustedes sepan, recuerden que tenemos los teléfonos al aire, el 614-6688, y por supuesto nuestro correo electrónico infatv7@hotmail.com y a través de Facebook para que nos sigan, y sobre todo si alguien de verdad. Tenemos una apertura maravillosa aquí con la doctora María de la Luz Lima Malvido, con el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Si alguien tiene alguna duda o alguien ha pasado por alguno de estos procesos, aunque no se le haya hecho caso, yo estoy segura que aquí la doctora nos puede ayudar. Con mucho gusto, y pronto vamos a tener una página especializada con materiales para empoderar a todos los que quieran trabajar en estos temas. Excelente. Y claro, pondremos la información a dónde pueden acudir, porque el que tú admitas que vas a darle atención a las víctimas es una responsabilidad muy grande. Sí, cómo no. Y hay que mejor remitirlas a las instancias especializadas estatales a fin de que se busque que estas instancias den la respuesta. Y como debe ser, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora, de verdad. Hombre, muchas gracias. Es un honor y sobre todo esperamos que no sea la primera ni la última. Vamos a estar dándole mucha lata. Y felicidades por la labor que hace la universidad, en donde transmite valores, disciplina, y yo la verdad, si tuviera otro hijo, ahí lo mandaba, a esa universidad. Muchísimas gracias, doctora. Esto es Síntesis de la Criminología. Nosotros regresamos con más. Acertados los comentarios de la doctora María de la Luz Lima Malvido. ¿Qué le pareció, doctor? Doctor, maestro. Muy buena entrevista. Muy buena entrevista, y aquí un punto muy importante que estaba tocando la licenciada Lima Malvido es hablar de política victimal. A veces hemos hablado de política, pero aquí es hablar de política victimal. Y hablar de política es hablar acerca de las normas, reglas, disposiciones que se debe crear dentro de una sociedad para proteger a las víctimas, ¿no? Y aquí algo interesante, no solamente es hacer leyes y normas por hacerlas, sino que esas leyes, esas normas se lleven a cabo, se lleven a la práctica, que nosotros, las personas que integramos la sociedad, introyectemos esa norma, las llevemos a cabo. De repente vemos ahí, o los valores, ella habló algo de valores, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos de honestidad, responsabilidad, ¿verdad? Pero pocas veces los llevamos a la práctica. Se llevan. Y hacer política victimal, que es la protección a las víctimas, la atención a las víctimas, el servicio a las víctimas, es llevarlo a la práctica. Y a veces hay leyes que
¿cómo les diría? No están bien cimentadas o hay muchas lagunas que en un momento dado no aterrizan, ¿no? Y creo que es una de las cosas también que pasó con la ley de las víctimas, ¿no? No aterriza. Sí, de hecho, el siguiente programa, en la parte 2, vamos a hablar de esta ley porque por eso está tan controvertida. Vamos a un corte porque vamos a regresar, vamos a escuchar preguntas de nuestros alumnos para que usted, maestro, pues les dé respuesta, por supuesto, acerca de la victimología. Nosotros regresamos. Porque tú lo pediste, regresan las señales de Azteca a tu servicio Megacable. Azteca 7, Azteca 13, Azteca Delay y Proyecto 40. Noticias, deportes, tus series favoritas y más como a ti te gustan. Telemundo y Univisión TDN continúan en nuestra programación. Sintonízalos hoy mismo y disfrútalos. En Megacable trabajamos para continuar conectados a tu vida. Estudia sin dejar de trabajar. Con solo 3 horas diarias y clases presenciales. Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, INFA. Licenciaturas, maestrías y diplomados. Línea directa 6146688. Estudia sin dejar de trabajar. INFA. Ay, sí, primito, no sabes. Voy a salir con un chavo igualito a Patrick Dempsey. Ay, sí, ya viene a verme. Ay, ¿cómo que es mi imaginación? No es cierto. Sí, viene a verme. Llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá desde 217 pesos al mes. Incluye minutos a celular. Con Yo Hablas Más, pagas menos. Yo quiero todo contigo. Vamos a escuchar, maestro, si le parece, las preguntas de nuestros alumnos que le van a hacer a usted. Y son alumnos que tenemos aquí en el estudio. Bienvenidos y adelante. Vamos a escucharlas. Buenas tardes, mi nombre es Carla Janet Sarmiento. Soy del primer cuatrimestre y mi pregunta es, ¿qué factores predisponen a las personas para ser víctimas? Podemos dividir a esos factores en factores exógenos y endógenos. Cuando hablamos de factores exógenos, estaríamos hablando de la posición social, estaríamos hablando de las zonas donde vivimos, estaríamos hablando de la educación, que son factores que nos pueden predisponer a ser víctimas de algún delito. Y hay también factores endógenos, la edad, el sexo, alguna enfermedad mental o bien alguna enfermedad médica también que nos puede predisponer para que en un momento dado seamos victimizados, ¿no? Ajá. Otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Gallegos, estoy cursando el primer cuatrimestre en la carrera de Criminología y Criminalística. Mi pregunta es, ¿en qué casos la persona pasa de ser víctima a victimario y por qué cambian esos roles? Acá es hablar del círculo victimal. Hay momentos en que la víctima se convierte en victimario. Ejemplo, cuando una persona entra a robar a la casa, y por protección nosotros nos defendemos y lastimamos al victimario, entonces sería una de las causas, ¿no? O bien por venganza. De repente la víctima sufre el daño psicológico terrible y entonces llega un momento donde ella la ira, el enojo explota y empieza a crear ideas de venganza y va y daña al victimario, ¿no? Entonces es hablar como del círculo victimal. Entonces, si hablamos de cuáles serían los cambios o por qué sería la venganza, el odio, la protección, que serían como las causas, ¿no? Del por qué alguien puede convertirse también, una víctima, pasar a ser victimario, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Eso es muy común, maestro, eso es como muy repetitivo. ¿Tenemos otra pregunta? Mi nombre es Juan Ignacio Farías Pascasio, curso el primer cuatrimestre y mi pregunta es, ¿qué repercusiones sociales traerá el no trabajar con las víctimas? Bueno, aquí podemos tener muchas consecuencias a nivel social, ¿no? Una de ellas sería económicas, también serían consecuencias sociales. El hecho de que una víctima no sea atendida va a causarle baja autoestima, problemas para, por ejemplo, asistir al trabajo, educacionales, entonces eso va a repercutir a nivel social. Hola, mi nombre es Angelique Oropesa y mi pregunta es, ¿qué instituciones dedicadas a la atención de víctimas existen aquí en la capital de Tuxtla Gutiérrez? La misma doctora Lima Malvido nos había comentado, tenemos a las Procuradurías de Justicia, tenemos al DIF, asociaciones civiles, tenemos también los derechos humanos, que también es importante.
Bien, esas fueron las preguntas de nuestros alumnos, por supuesto muy interesantes. Y ahora sí, inmediatamente nos vamos a un bloque porque pues tristemente ya se terminó el programa. Regresamos solamente para despedirlo y para darles una adelantadita de qué es lo que vamos a ver en la segunda parte de Victimología, aquí en Síntesis de la Criminología. No sabes todo lo que me escribe. No, claro, si ya viene a verme. Lo que le espera cuando llegue. Llamadas ilimitadas a todo México, Estados Unidos y Canadá desde 217 pesos al mes. Incluye minutos a celular. Con Yo Hablas Más, pagas menos. Yo quiero todo contigo. Ahora, Megared te incluye la tablet MediaPad 7 Lite de gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Megared 5 megas por solo 349 pesos al mes. Sí, internet y tablet por solo 349 al mes. Megared, el internet súper rápido. Estudia sin dejar de trabajar. Con solo 3 horas diarias y clases presenciales. Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, INFA. Licenciaturas, maestrías y diplomados. Línea directa 6146688. Estudia sin dejar de trabajar. INFA. Recuerde que si usted ha sido víctima de algún abuso de poder, de algún hecho, por favor compártanoslo. Vamos a guardar el anonimato, por supuesto, pero sí nos gustaría saber cuáles son, sobre todo, los tipos de víctima que más se dan aquí en nuestra comunidad, aquí sobre todo en nuestro estado de Chiapas. Maestro, hemos llegado al final del programa. Esta es la primera parte de victimología, porque todavía hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar de la ley. Así es, vamos a hablar de la ley de víctimas. Creo que también vamos a tener la invitación de la licenciada Karina. Sí, y de veras, qué bueno que, gracias por tocarlo, están abiertas las cámaras y los micrófonos para todos aquellos servidores públicos que pertenezcan a derechos humanos, que pertenezcan a los ministerios públicos, a las secretarías, en fin, a todos aquellos servidores públicos, precisamente a quienes acudimos. Pues están abiertos aquí las cámaras y micrófonos de Síntesis de la Criminología, pues para que nos den tal vez una orientación más, ¿no? El objetivo, como lo hemos dicho, de Síntesis de la Criminología, precisamente es de orientar y ayudar y sobre todo pues dar a conocer un poco más de cómo funciona todo este sistema. Pero sobre todo, maestro, porque los que nos están acompañando es porque ya estuvieron trabajando, ya usted fue también servidor público y ya también estuvo del otro lado. Ahora que está como catedrático y hasta como asesor, ¿no, maestro? Pues también ya lo ve de otra manera, ¿no? Sí, así es. Y eso iba a hacer hincapié en el hecho de que no solamente la victimología va a estudiar a la víctima, sino también va a ayudar. Y en esa ayuda hacia las víctimas tenemos las asociaciones civiles, a las sociedades que están integrándose para proteger nuestros propios derechos. Es decir, no solamente creo invitar a los servidores públicos, sino también a la sociedad que está tratando también de ayudar a las víctimas, las asociaciones civiles, los grupos, los colectivos, que eso también es muy importante y muy interesante, el hecho de observar cómo también la sociedad está buscando el aminorar la victimización o los índices de delito, ¿no? ¿Qué está haciendo la misma sociedad? Por ejemplo, de las asociaciones civiles de las que usted me habla, son por ejemplo de aquellas de las que vemos hasta en el periódico cuando le ponen, estás embarazada y te rechazaron tus papás y ya no sabes a dónde acudir. ¿Esas son algunas de las que pueden ayudar a víctimas? ¿Se puede sentir así una? Claro, cada asociación civil tiene como un objeto, sería como un sector en específico que ayuda, ¿no? Tenemos asociaciones civiles que ayudan a personas con cáncer, con VIH, abuso sexual, violación, y cada una de ellas son víctimas. De una u otra forma pueden ser víctimas generales, víctimas del delito o víctimas de abuso del poder, porque hay asociaciones civiles que ayudan a personas que han sido victimizadas por gobernadores o por algún servidor público, ¿no? Entonces, cada asociación civil creo que estaría dentro de ese grupo que podría estarnos ayudando, ¿no?
Pues ojalá que tengamos aquí sentado a alguno de estos servidores públicos y que nos ayuden todavía un poco más y a completar este programa y a dar respuesta a todas las preguntas que tenemos tanto de alumnos como de la gente que nos llama por teléfono y de la gente que escribe también mucho en internet, que ese ha sido un medio pues también maravilloso porque de una manera quienes a lo mejor les da miedo un poco hablar o piensan que vamos a saber quién es, pero si no lo escriben, sienten como que se protegen un poco, ¿no? Y entonces de esta manera también los podemos ayudar. Entonces, maestro, pues yo le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí en el programa, en esta primera parte de victimología. Reconocemos la labor que usted ha hecho, el trabajo maravilloso que ha desempeñado y sobre todo, bueno, pues que esté también con nosotros en la siguiente parte. Yo le agradezco a usted mucho su presencia. Recuerde que estamos todos los miércoles a partir de las 7:30 a través de Mega Canal, Canal 7. Y nosotros nos despedimos. Gracias, maestro. Gracias a usted. Muy amable. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Recuerden nuestros teléfonos 61 466 88, aquí en Síntesis de la Criminología. Gracias. Hasta pronto.